Hola chicas, bienvenidas a este nuevo tutorial de tejido. Te voy a enseñar a hacer el cuellito que da juego al gorrito que te enseñé a hacer la semana pasada. Si todavía no viste este tutorial, te invito a que lo vayas a ver. Te dejo acá arriba el link para que lo vayas a ver. Lo hicimos en agujas circulares y es un gorrito doble faz, ¿sí? Entonces, hoy te voy a enseñar a hacer el cuello, ¿sí? Que también es doble faz, para que los puedas usar a juego, ¿sí? Ir jugando como con la combinación, el gorrito de un color y el otro por el otro lado, o los dos por el mismo lado, eso ya es a tu gusto. Este tutorial, como ves, es súper sencillo, es súper como relajante de hacer porque no vas a tener como que estar pensando mucho ni nada, se teje súper fácil. Estamos también tejiendo en punto liso o punto jersey, ¿sí? Como lo conozcas, pero te voy a enseñar dos técnicas, ¿sí? Una ya la vimos en el tutorial del gorrito, que es vamos a hacer un montaje auxiliar y luego volver a recuperar esos puntos, ¿sí? Hacer lo mismo en el cuello, pero también te voy a enseñar otra técnica diferente que me parece súper útil, que es, como tú puedes ver, te lo enseño acá, no tenemos ninguna costura por ningún lado, ¿sí? Es como si fuera todo derecho, pero en realidad sí hicimos una costura. Te lo voy a poner así para que lo veas y mira también qué lindo queda así como mitad y mitad. Por eso es al gusto de todas. Son súper versátiles y lo que te quiero mostrar es la unión, ¿sí? Yo dejo todo un pedazo de un color, luego cambio de color, dejo los mismos centímetros con el segundo color y luego retomo todos los puntos, o sea, yo no en ningún momento cierro puntos acá, sino que con los puntos del comienzo del tejido y del final del tejido, esos dos grupos de puntos los vamos a coser con una técnica, si no me equivoco se llama Kitchener Stitch y en español la conocemos como costura invisible, ¿sí? Pero en realidad es una costura que se hace sin cerrar puntos, ¿sí? Entonces es diferente por ahí a otras que conozcas, porque en ninguna parte queda como vieron que cuando uno cose ciertas partes, digamos por ahí para un suéter o algo, en la costura igual se siente como la costura misma que queda como un pedacito con más relieve por dentro. Bueno, acá no pasa eso. Entonces está súper buena para este tipo de proyectos, ¿sí? Esta técnica es cuando tejemos en punto liso o punto jersey, ¿sí? Porque lo que hace es que simula una vuelta del derecho, ¿sí? Como si estuviéramos haciendo puntos del derecho. Eso es lo que como que simula la costura. Entonces está súper buena de aprenderla y tenerla ahí como para poder aplicar en otros proyectos. Bueno, entonces espero que aprendas un montón con este tutorial. Entonces este Kitchener Stitch o costura invisible, como le decimos en español, ¿sí? Aunque hay varias costuras invisibles que se pueden hacer, pero este tipo también te puede servir no solo para agujas circulares, yo te la enseño a hacer agujas circulares, pero también te sirve en plano, ¿sí? Para tejer como dos partes en plano. Como ves, tengo estos dos y los dos son diferentes, tienen el mismo ancho, ¿sí? Pero no el mismo largo. Este lo hice un poquito más cortico y este lo hice un poquito más largo. Entonces con eso puedes tú jugar dependiendo a ti que te guste. Bueno, en cuanto a la medida con la que vamos a empezar a tejer, yo lo hice con 48 centímetros, ¿sí? Tú lo que puedes hacer es tomarte la medida de la cabeza, como lo hicimos para el gorrito, ¿sí? Simplemente agarras te mides la medida de la cabeza, ¿sí? ¿Por qué la medida de la cabeza y no del cuello? Porque en realidad esto tiene que pasar por la cabeza igual que el gorro y todo, ¿cierto? Y los suéteres y todo, uno siempre se mide la coronilla. Yo tengo 54 centímetros, yo no quería que me quede tan ancho, ¿sí? Porque 54 centímetros me quedaría como un poquito más abierto. Entonces yo lo que hice fue restarle le resté 7 centímetros, entonces quedó como no tan
no le resté los 10 centímetros que le resté al gorro, pero sí le resté 7 centímetros para que me quedara la medida del cuello. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Te puedes basar en esto para tú restarle a tu medida de tu cabeza, ¿sí? Porque por ahí o tienes la coronilla más amplia que la mía o más pequeña, o se lo vas a hacer a un niño más pequeño, a un niño, a un bebé, no sé. Entonces está bueno saber que le mides la coronilla, le sacas por ahí 7 centímetros para el cuello, ¿sí? Para que quede así. O sea, si quieren que les quede mucho más pegado, entonces le pueden sacar más de 7 centímetros, ¿sí? Igual acá les digo que abriga bastante, pero no ahorca. Así que a ver, yo tengo problemas, yo no uso muchas bufandas ni nada porque siento como que me sofocan un poco. Entonces quería que me abrigara, pero que me quedara como flojito también, pero no demasiado flojo para que no me entre todo el frío por aquí, ¿cierto? Entonces que quede así. También puedes jugar, entonces vamos a empezar con esa medida de 48 centímetros, o mídete la coronilla o mídesela a la persona que se lo vayas a tejer y le restas 7 centímetros, o vas jugando por ahí. Si no quieres que te quede mucho más amplio, entonces no le saques ningún centímetro y mides la coronilla, o le puedes agregar centímetros, ¿sí? Para que te quede mucho más ancho o más pegado, eso ya es tu decisión. Yo te doy la referencia de con cuánto yo lo tejí para que me quede así, ¿sí? Y como te hablaba antes, el largo del cuello, bueno, eso sí ya va a ser súper fácil, o sea, tejes más o menos, yo ahí te explico que la medida, vamos a tener 2 colores, vas a tejer primero como un cuello, digamos como un cilindro, ¿sí? Con el primer color, y ese largo que vayas a tejer va a ser tu largo final, ¿sí? La parte que tejemos con el segundo color es la que va por dentro. Entonces, como que ese largo ya tú lo puedes decir cuánto va. Yo tejí en este 20 centímetros, en este tejí 15 centímetros en el que tengo puesto, y en este tejí 20, ¿sí? Entonces ven que acá me queda como en la barbilla aquí, y acá me queda un poquito más largo, ¿sí? Que me cubre la cumbamba, ¿sí? El otro me quedaba más abajito de la cumbamba, este me cubre la cumbamba porque hay días que si no te cubres la cumbamba con algo se te puede llegar a caer, de días muy fríos estoy acá. Entonces, y como que te cubre más acá abajito también, ¿sí? O simplemente te lo puedes, si te está absorbando, no está haciendo tanto frío, te lo puedes como arrugar acá un poquito y listo. Entonces son prendas que son súper versátiles y que puedes usar todo el invierno y hasta parte del otoño o la primavera, que haga un poquito de frío en las tardes. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Una muestra, ¿sí? Porque yo te estoy enseñando a tejer a medida. Yo te estoy diciendo cuántos puntos yo estoy montando, cuántos centímetros voy a tejer, con qué material los voy a tejer. Pero en realidad, para que te quede bien, para que te quede exactamente como tú quieres que te quede, y no más chico o más grande, tienes que tejer una muestra en circular, ¿sí? Te voy a dejar acá arriba y en la descripción del video un video donde muestro detalladamente cómo se teje este tipo de muestras en circular, que quedan con todas estas hebritas acá atrás, pero no importa. ¿Qué haces con esa muestra? En ese mismo video te muestro cómo mides, cuántos puntos hay en 10 centímetros y cuántas vueltas hay en 10 centímetros. Las vueltas para este tutorial no es necesario tenerlas, pero sí los puntos, ¿sí? Para poder hacer el cálculo de cuántos puntos tengo que montar. Entonces ve, haz tu muestra y volvemos. Bueno, entonces, ¿qué materiales vas a necesitar? Vamos a necesitar el hilado que tú quieras. Sí, yo acá te voy a mostrar la parte donde muestro qué hilado usé para estos gorritos, ¿sí? Bueno, yo estoy usando, para este gorro, estoy usando
una mezcla de merino y acrílico de esta marca de Lanners, ¿sí? Y está recomendado para unas agujas entre el 3 y el 4, ¿sí? Para este gorrito estoy usando exactamente el mismo material. Si tú quieres como hacer el juego del gorrito y el cuello, que es como la idea, entonces usa el mismo material que usaste en tu gorrito. Si todavía no tejiste tu gorrito, a continuación te dejo el video donde explico qué material usé para este gorrito, que es el mismo para este. Bueno, y las agujas que voy a usar, a diferencia del gorro, ¿sí? Yo acá tuve que usar dos tipos de número de agujas. En este solo vamos a usar un tipo de aguja, ¿sí? Que sería en mi caso el 450. Bueno, 450 milímetros, o la medida de Estados Unidos es 7. También vas a necesitar un marcador de puntos, ¿sí? Para marcar el comienzo y el fin de vuelta. Vas a necesitar un color, una hebra larga de un color contrastante, ¿sí? Puedes usar, digamos, yo yo empecé a tejer con el color como ocre, o el color ladrillo, y monté los puntos con el color amarillo, ¿sí? Entonces así no tienes que ir y buscar otro hilado. Si no tienes, no importa, puedes usar el color con el que no vas a empezar a tejer, ¿sí? Con ese vas a montar los puntos. Luego, bueno, 1 centímetro también vas a necesitar, y un lápiz y un cuaderno para hacer los cálculos que a continuación nos vamos a hacer. Bueno, entonces una vez tú tienes tu muestra hecha y ya sabes la información que te da, o sea, cuántos puntos tienes en 10 centímetros, entonces vamos a venir al cuaderno y vamos a anotar esa información. Entonces mi muestra me dice que en 10 centímetros yo tengo 20 puntos, ¿sí? Y vamos a tener también la medida de la que ya hablamos, ¿sí? Que en mi caso, o sea, la medida que queremos, que vamos a tejer, que sería para la medida de toda la circunferencia que voy a tejer. Entonces en mi caso son 48 centímetros, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer una regla de 3 súper sencilla, súper simple, para saber cuántos puntos vamos a montar. Entonces yo pongo que si en 10 centímetros tengo 20 puntos, entonces en 48 centímetros, ¿cuántos puntos tengo? Se multiplica en diagonal y se divide así en vertical. Entonces yo pongo que 48 por 20 igual divido 10, me da 96 puntos. Entonces si te da decimal, lo redondeas o para arriba o para abajo, es indistinto, ¿sí? El número que más te guste. Esto es todo el cálculo que hay que hacer, es súper fácil. Entonces yo monto estos 96 puntos con el hilado auxiliar, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es montar los puntos con el color con el cual no voy a empezar a tejer, ¿sí? Porque yo necesito que me queden un hilado de color contrastante. Pueden usar otro tipo de otro color que no sea ninguno de los que vayan a usar, pero yo no tenía más. Entonces lo que hice fue usar el color con el cual no voy a empezar a tejer. Entonces yo voy a empezar a tejer con este terracota. Entonces monté mis puntos. ¿Cómo los monté? Con el método cola larga, que si no sabes cómo montarlos, te dejo acá el video donde te muestro cómo se montan los puntos. Así, método cola larga. Igualmente puedes usar el método que a ti más te guste, ¿sí? No hay necesidad de que sea el mismo cola larga. Entonces organizo mis puntos en la aguja. Yo monté 96 puntos para los 48 centímetros del cual voy a hacer el cuellito, ¿sí? Entonces los tengo que organizar bien, que no me queden retorcidos ni nada en las agujas. Ahora hago un nudito acá y puedo cortar este hilado, ¿sí? Entonces vamos a sacar acá y vamos a cortar el hilado este, así no nos estorba tanto. Ahora vamos entonces a comenzar a tejer aquí. Vamos a necesitar también un marcador de puntos. Yo uso marcadores
como ven acá, tengo varios marcadores para ir contando los puntos a medida que los voy montando y no tengo, y así como que ya sé que acá hay 20, acá hay 20, acá hay 20, acá hay 20, y así es más fácil después como saber cuántos puntos monté y no tengo que estar desde el principio volviendo a contar, ¿vieron? Porque uno a veces se distrae y se pierde y todo. Entonces está buenísimo usar este método para ir contando los puntos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tejer esta primera vuelta. No la vamos a todavía unir, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a correr este para acá. Voy a poner mi nuevo hilado, o sea, mi nuevo hilado, no, el color principal que voy a usar para tejer, ¿sí? Y voy a tejer esta vuelta toda en punto, bueno, vamos a tejer siempre en punto derecho, en punto jersey, pero esto te sirve para tejer cualquier cuellito en otro punto, digamos, que tú quieras. Te recomiendo que la primera vuelta la hagas en punto derecho toda, así después vayas a tejer otro punto, porque es más fácil recuperar después los puntos cuando son así en punto derecho, ¿sí? Son más claros de ver después acá atrás los que tenemos que recuperar. Entonces, bueno, vamos a tejer esta primera vuelta toda del derecho, ¿sí? Y yo mientras tejo voy sacando los marcadores que usé para contarlos, ¿sí? Entonces termino toda esta vuelta y vuelvo. Listo, entonces acá yo ya terminé de montar estos puntos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a organizarme acá de manera que el hilado que va al ovillo me quede en mi mano derecha, ¿sí? Mi mano derecha. Y bueno, los otros quedan acá. Entonces, ¿qué hago? Voy a poner mi marcador de puntos. Vamos a usar este corazoncito. Voy a usar este corazoncito y voy a empezar a tejer simplemente. Este cuellito es súper sencillo. Voy a empezar a tejer acá este primer punto. Si yo quiero lo puedo tejer con esta misma hebra también. Me puedo acercar acá lo que más pueda. Sí, hay que tener cuidado que no quede muy, simplemente este primero nos podemos agarrar con estas dos hebras y lo tejemos de manera inglesa. Entonces jalo bien, ¿sí? Sobre todo jalo bien y tejo ese primer punto. ¿Para qué jalo bien? Para que no se me vaya a estirar. Y acá me quede bien estos dos bien junticos. Entonces jalo bien y voy a tejer con estos dos un par de puntos más. Sí, y ahí ya me queda como escondidito, ¿sí? Ya me queda acá y acá ya me queda unido el tejido, ¿sí? Es así de sencillo. Y ahora simplemente es tejer en punto jersey, ¿sí? Los centímetros que queramos tejer, ¿sí? Entonces voy a tejer esta primera vuelta toda en derecho, ¿sí? Y voy a seguir tejiendo derecho hasta el largo que yo quiera mi cuello, ¿sí? El largo total que yo quiera mi cuello, porque el otro color va a ser por dentro, ¿sí? No es que los dos van a sumar. Van a ser como el total, el total de que yo tejaré un color es el total de la altura, ¿sí? Entonces vamos a tejer simplemente todo en punto jersey o en el punto, si ustedes quieren tejerlo en otro tipo de punto pueden hacerlo. A mí yo lo quiero tejer así como sencillo, pero si lo quieren hacer en otro punto no hay problema, simplemente acuérdense que la muestra que hicieron tiene que ser en ese mismo punto, ¿sí? Entonces acá estoy terminando, ¿sí? Paso y acá voy a tejer estos dos que si ven se me pegaron un montón aquí.
Dejo estos dos porque acuérdense que yo tejí 2 hebras juntas acá y las tejo bien, jalo bien para que ahí se una bien y simplemente sigo tejiendo, ¿sí? Entonces todo en punto derecho y volvemos cuando terminemos el largo, ¿sí? Bueno, acá yo ya terminé, tejí, les voy a mostrar 20 centímetros, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer o más largo o más corto, eso ya depende de cada una, ¿sí? Le pueden dar el largo que quieran. Y simplemente ahora vamos a cambiar de color. Ya tengo esta hebrita. Acá volvemos, terminamos la vuelta. Y ahora simplemente vamos a poner el nuevo hilado, ¿sí? Entonces es súper sencillo. Vamos a poner acá. Yo siempre tengo con mi mano derecha las 2 hebras que van a sobrar. Si dejamos una hebra larga, no tiene tampoco que ser súper larga. Y vamos a tejer simplemente y cambiar de color. Y vamos a tejer entonces la misma cantidad de centímetros que tejieron acá, ¿sí? En mi caso 20, entonces yo voy a tejer 20, otras 20 en el color amarillo, ¿sí? Entonces, y acá una vez terminamos la primera vuelta con el nuevo color, si no queremos que nos quede una escalerita, ¿sí? Cuando cambiamos de color en circular queda a veces una escalerita acá. Si ustedes no la quieren, entonces simplemente pasan el marcador y este primer punto no lo tejen, sino que lo pasan así sin tejer, ¿sí? Y listo. Y acá, bueno, después escondemos estas hebritas para que no nos quede un huequito. Y ahí simplemente entonces vamos a seguir tejiendo. Y cuando terminemos en la misma cantidad de centímetros, acuérdense, volvemos. Bueno, acá yo ya terminé entonces el segundo color. Si ven, queda como un rectángulo grande. Y lo que vamos a hacer antes de cerrarlo y de coserlo es esconder estas hebritas de acá, ¿sí? Estas hebritas son las que tenemos que esconder, que les voy a mostrar cómo hacemos cuando tenemos así doble color. Vamos a simplemente enhebrar uno de los colores, ¿sí? Y lo vamos a llevar como para este lado, ¿sí? Entonces ahí nos vamos a entrar como tratando de seguir como este punto de acá, así de arriba. Entonces yo me voy a meter por acá, así. Y así tratamos como de seguir este puntico. Y ahí ya lo podemos cerrar y por ahí hacer un nudito. Y ahora enhebramos la otra. Y nos vamos a ir metiendo por acá. Y vamos siguiendo como el caminito del punto. Si ven por acá, me meto por estos dos y sigo esta curvita acá. Y acá estoy siguiendo esta que pasa por acá y se devuelve por acá y por acá, ¿sí? Y ahí ya nos queda bien. Y si te está gustando este tutorial, te invito a que me sigas también en mis redes sociales como @salasecas
y a que le des like, te suscribas al canal, le des a la campanita para que te avise cada vez que yo haga un nuevo video, y tampoco te olvides de comentar qué te está pareciendo y qué otros tutoriales te gustaría que hiciera. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer antes de coser es recuperar estos puntos. ¿Se acuerdan que hicimos un montaje auxiliar, sí, con un color contrastante? Y ahora lo que tenemos que hacer es venir y recuperar todos estos puntos, ¿sí? Todas estas barriguitas que hay acá. ¿Qué vamos a hacer? Como acá yo todavía tengo mis agujas, si no vayan a sacar estos puntos de las agujas, vamos a usar otras agujas que tengan. No tiene que ser el mismo grosor, sino no importa. Yo acabo de usar unas número ahí 550 y yo tejí con las 450, ¿sí? Con estas 450. Entonces yo voy a usar estas 550 para recuperar estos puntos de acá y luego coserlos, ¿sí? Entonces no pasa nada si no es el mismo número de agujas, ¿sí? Pueden usar un número más, un número menos, o las que tengan pues que no sean demasiado más delgaditas o demasiado más gruesas, ¿sí? Entonces acá, si uno no se ubica cuál es el primer punto, uno puede venir acá y empezar a ver cuáles son las como las columnas, ¿sí? De puntos. Entonces digamos este está claro que es este, entonces acá esta sería otra columna de puntos y acá sería nuestro primer punto. Entonces este vengo y lo busco y sí es este de acá atrás, así que vean que está bien metida la barriguita ahí. Y de resto ya sí es mucho más fácil, lo vamos a agarrar de atrás hacia adelante, así. De resto ya sí se vuelve mucho más fácil porque ya sí quedan entre el amarillo, sí, entonces es esta, es esta, es esta, es esta. Y nos vamos a ir agarrándolos así, sí. Así nos quedan bien puestos en la aguja. Ay, se me salieron todos. Así nos quedan bien como puestos en la aguja y no nos quedan retorcidos. Igualmente si a alguno les queda retorcidos, después cuando los vayan, vamos haciendo la parte de cuando cosemos, los pueden ir acomodando, ¿sí? Así que no hay problema. Entonces nos vamos a ir por cada uno, así. Y luego al final, cuando los recuperemos todos, a veces se pone un poquito más complicadito. Vamos de a poquito, los vamos tirando para atrás para el cable. Antes de sacar el hilado auxiliar, vamos a contar los puntos, ¿sí? A asegurarnos de que tengamos exactamente los mismos puntos que montamos, ¿sí? Y ahí sí sacamos el hilado. Entonces vamos a ir yendo. Bueno, entonces una vez que yo ya estoy segura que tengo todos mis puntos, ¿sí? Empiezo a sacar este hilado. Lo primero es que le vamos a sacar el nudito este y empezamos como jalando, ¿sí? Y a veces es de esta barriguita que queda acá, podemos ir jalando y van saliendo súper fácil los puntos de esta barriguita, no de la que queda acá arriba, sino la que queda acá en la mitad. Y ahí se va deshaciendo, ¿sí ven? Bueno, acá yo ya terminé de agarrar todos los puntos, de recuperarlos. Y algo importante que tenemos que hacer antes es esconder esta hebrita. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a tejer y montamos los puntos, tejimos esta hebrita doble, ¿sí? Unos punticos? Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es simplemente, si quieren la dejan así. A mí me gusta como asegurarla un poquito más. Entonces la sigo como escondiendo un pedacito más. Entonces para hacer esta costura invisible, lo primero que tendremos que hacer es cortar una hebra que sea más o menos entre 4, es en realidad entre 3 y 4, pero a mí me gusta más entre 4 y 5, ¿sí? Veces la medida que nos tomamos. Entonces en mi caso son 48 centímetros, ¿sí? Entonces
vamos a tomar esa medida 3 veces. O sea, pongo mi centímetro, me paro desde acá, desde donde empecé. Es en el último color que tejimos, sí, que es donde tenemos la hebra. Es donde tenemos la hebra, así en el último color que tejimos. Entonces voy a agarrar esa hebra, voy a poner 48 centímetros y voy a hacer esa medida 4 veces, ¿sí? Ahí van 3, 4, hasta acá, ¿sí? Y ahí me voy a ir y me voy a hacer una 4,5 por ahí, ¿sí? Y acá entonces corto la hebra y ya. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es enhebrar nuestra aguja y la dejamos ahí, como que no nos ponemos el hilado doble como para que quede cómodo. Y ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el color segundo que hicimos por dentro. Entonces, o sea, donde yo tengo la hebra, ¿sí? Tiene que ir por dentro, ¿sí? Entonces yo simplemente paso esto acá para adentro, ¿sí? Paso para adentro. Acuérdense que tenemos que tener exactamente los mismos puntos en ambos cables, ¿sí? Y me posiciono bien, que me quede como el comienzo con el comienzo, ¿sí? O sea, este primer punto con este primer punto. Y la hebra la tengo atrás, ¿sí? Me quedo ahí por atrás. Por dentro. Este nudito ya lo podemos tirar también para adentro porque no lo necesitamos, ¿sí? Y a cámara, y me acabo de dar cuenta que yo en realidad en este último, para que no se me perdiera, me faltó un punto que tejer, entonces lo tejo, suelto este marcador y listo. Y ahora sí me posiciono primer punto con primer punto, y estas agujas, primer punto con primer punto acá, estas agujas de la mano derecha las puedo soltar acá atrás, ¿sí? Vamos a usar simplemente estas dos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a correr los puntos. Si ven que les están estorbando mucho estas agujas de este lado de la mano izquierda, entonces lo que pueden hacer es simplemente poner estos topecitos si tienen las agujas intercambiables, y si no, las dejan ahí y listo. Entonces ahora sí llevamos los dos primeros puntos y nos acomodamos así bien. Vean que la parte del revés quedan acá como enfrentadas, ¿sí? Y queda derecho acá y derecho acá. Entonces ahora estamos bien posicionados, tenemos nuestros dos primeros puntos acá y tenemos el hilado acá, ¿sí? Atrás, con el segundo color que tejimos. Ya corté la hebra, ya la tengo enhebrada, y entonces vamos a hacer estos dos primeros pasos que van a ser de preparación, y luego los otros pasos, que son 4, se van a repetir todo el tiempo, ¿sí? Entonces estos dos primeros son de preparación. Entonces vamos a pasar este hilado por este primer punto como revés, ¿sí? El primer punto de adelante como revés, este sería el primer punto de atrás, el amarillo. Entonces vamos a pasar el primer punto de adelante como revés, teniendo en cuenta que no les pase esto, que se les quede acá enrollado, sino que pase por abajo, ¿sí? Y así, ¿sí? Y después vamos a pasar por el hilo, por el punto de atrás como derecho. O sea, vengo yo acá, paso así, ¿sí? Y ahí queda, ¿sí? Vamos a jalar un poco de manera que, pero un poquito, que no les quede demasiado tensión,
sino un poquito ahí para que no nos quede como hilado acá sobrando. Entonces estos dos primeros pasos fueron de preparación. Ahora esto es lo que se va a repetir. Entonces vamos a pasar el primer punto, el hilado por el primer punto como derecho, o sea, en este sentido, ¿sí? Sacamos todo el hilo y sacamos este punto de la aguja, ¿sí? Jalamos ahí un poquito y luego pasamos por este primer punto que ya nos quedó en esta aguja de adelante como revés y no lo sacamos, ¿sí? Entonces pasamos como revés y no lo sacamos. Luego pasamos por el punto de atrás, ¿sí? El amarillo, el primero que nos quedó como revés y lo sacamos, ¿sí? A mí me gusta primero pasar todo el hilado, luego lo saco y ahí jalo un poquito, ¿sí? Y ahí jalé, ¿sí? Entonces nos quedó este ahora de primero. El cuarto paso sería pasar por este punto que nos quedó atrás como derecho y no sacarlo, ¿sí? Y acá volvemos como a empezar. Acá volvemos como a empezar. Entonces el primer paso es pasar por este primero como derecho y lo sacamos. Y lo sacamos. Luego paso por este que queda acá como revés y no lo saco, ¿sí? Ese sería el paso 2. Ahora paso por el primero que me queda atrás como revés. Este sería paso 3. Como revés y lo saco. Y por último paso como derecho por el de atrás y no lo saco. En el anterior lo saco, en este no lo saco, ¿sí? Ahí. Volvemos a empezar. Paso por el primero como derecho, paso 1, por el primero de adelante como derecho y lo saco. Por el segundo de adelante como revés y no lo saco. Luego por el de atrás como revés y lo saco. Lo pueden sacar si quieren así. Y ahí vamos jalando un poquito. Y por el de atrás como derecho y no lo saco. Esos son los 4 pasos. Vamos a repetirlo una vez más. Por el de adelante como derecho. Y lo saco. Con el que me queda adelante, este es el segundo paso. El que me queda adelante como revés y no lo saco, ¿sí? Por el de atrás, el primero que me queda como revés y lo saco. Paso 3, ¿sí? Voy jalando ahí. Y por el de atrás que me queda como derecho y no lo saco. Paso 4, ¿sí? Y vamos jalando y vean que acá se va formando como si fuera un punto derecho en la costura. Entonces volvemos como derecho por el primero y lo saco. Como revés por el primero y no lo saco. Como revés por el primero de atrás y lo saco. Pueden sacar ahí. Como derecho por el de atrás y no lo saco. Y volvemos y empezamos de nuevo. Por el primero como derecho y lo sacamos. Como revés por este que nos queda y no lo sacamos. Como revés por el de atrás y lo sacamos. Con cuidado de que no se les vaya a hacer ningún nudo ni nada.
y como derecho por el de atrás y no lo sacamos, ¿sí? Y así vamos a ir, así vamos a ir yéndonos, ¿sí? Y vean que va quedando como un punto derecho, ¿sí? Entonces vamos a ir siguiendo esta secuencia hasta llegar a los últimos puntos y ahí les muestro cómo terminamos. Bueno, entonces una vez terminamos nos queda así, si pasan el último punto, y ahora nos queda terminar de cerrar este huequito. Entonces lo que vamos a hacer es entrar en este punto, ¿sí? Vamos a entrar por acá, bájala, y vamos a entrar por acá, por el de arriba, sin jalar demasiado, y volvemos a entrar por acá abajo, ¿sí? Y ahí nos queda ya cerradito del todo. Se lo podemos cuadrar un poquito ahí, y entonces lo que podemos hacer ahora es venir, vamos a esconder este hilado, lo vamos a traer hasta acá para la parte, digamos, del mismo color, y en una de estas hebritas que queda por dentro, ¿sí? Nos vamos a meter por ahí y vamos a hacer un nudito. Vamos a hacer un nudito ahí. Y ahora simplemente nos volvemos a meter por donde estábamos, por el mismo huequito, y salimos por otro lado y nos queda la hebra metida por adentro, ¿sí? O escondida por adentro. Cortamos y así entonces nos queda nuestro cuello doble faz, va a ser súper caliente. Y así terminamos entonces el tutorial de este cuello doble faz. Espero que te haya gustado este tutorial, que hayas aprendido un montón. La técnica es muy sencillo, como pueden ver, pero puede ser un buen proyecto para empezar a tejer en agujas circulares, para aprender la costura invisible, para aprender a montar el montaje auxiliar, para aprender a recuperar esos puntos también. Así que bueno, te espero en un próximo tutorial y por ahora puedes ver alguno de estos dos videos.